Hola y bienvenidos a un episodio más de Metodología de la Investigación. Hoy vamos a hablar de este punto del diseño metodológico donde tenemos que definir con quién vamos a trabajar y por eso lo he puesto aquí en signo de pregunta. ¿Van a trabajar con una gran población, una población de gran tamaño? ¿O van a trabajar con personas clave, con actores muy puntuales que no necesitamos elaborar una fórmula matemática, sino que sabemos de manera muy puntual quiénes son? O por el contrario, no van a trabajar con personas, ni muchas ni pocas, sino que van a trabajar con documentos. Por ejemplo, van a evaluar una normatividad o van a evaluar noticias de prensa o una película o un discurso. Dependiendo de lo que vayan a hacer en este punto, deberían tomar esa decisión y describir de manera clara cuáles son las características de esas personas o documentos que se van a analizar, para de esa manera poder describir cuáles serán los criterios para poder conseguir esas personas o documentos y que podamos recolectar la información de nuestra investigación. Para aclarar, debo decir que este video lo voy a dividir en 3 partes. Entonces, en este primer video vamos a hablar de cuál es la definición de los conceptos de población y muestra. En un segundo video hablaremos de los tipos de muestras probabilísticas y en un tercer video de los tipos de muestras no probabilísticas. Miremos entonces este ejemplo. Quiero que quede claro que cuando hablamos de población y muestra estamos hablando de un número de personas o unidades que vamos a analizar, pero que por lo general son números grandes que como investigadores no podríamos abordar el total o la totalidad de la población. Ejemplo, el gobierno cuando hace el censo nacional sí aborda la totalidad de la población. Pero en nuestro caso, nuestra investigación usualmente se limita a un barrio, a una comunidad, a un grupo de personas en una institución, en una empresa, en una escuela. Entonces nosotros tenemos números finitos, es decir, números limitados, números que conocemos de unidades. Sin embargo, no tenemos el tiempo o los recursos para abordar todas esas unidades o todos esos elementos que componen la población. Y tenemos que tomar una muestra, que sería un subconjunto de la población. De aquí quiero que queden claras varias cosas. Primero, que usted necesita conocer el tamaño de la población. Yo en este ejemplo ficticio digo que este barrio tiene 1.200 viviendas o casas. Luego de tener este elemento clave, debemos desarrollar una fórmula matemática que es la fórmula de la muestra probabilística. Yo aquí no he puesto la fórmula, sino que he puesto directamente el resultado. Pero dependiendo de su universidad le van a pedir que desarrolle esa fórmula, es decir, que hagamos el ejercicio matemático de despejar y cuáles son las recomendaciones para cuando tengan que hacer una muestra probabilística. Que tengan en cuenta que el margen de error permitido, dependiendo de su universidad, puede ser diferente, pero la recomendación más general es que el margen de error nunca sea superior al 5%. Esto va a cambiar es el tamaño de la muestra, es decir, si aumentamos el margen de error, se disminuye el tamaño de la muestra. Y por el contrario, si disminuimos el margen de error, pues nos va a aumentar el tamaño de la muestra. Esto se ve reflejado pues, en que usted tendrá que hacer mayor trabajo o mayor número de encuestas y eso implica mayor cantidad de horas elaborando o recolectando la información. Volvamos al concepto. Fui primero al ejemplo para que me pudieran ir entendiendo, pero miremos aquí el concepto. El concepto de población entonces viene a ser el conjunto de todos los elementos, personas, cosas, documentos, dependiendo de lo que usted va a estudiar, que cumplen las características o que tienen esas características comunes que usted quiere estudiar. Su investigación se llama Evaluación de la calidad en la prestación del servicio de urgencias pediátricas. Entonces, listo, ¿quién puede ser encuestado? Todas las personas que asisten al servicio de urgencias pediátricas, en este caso los papás de los niños que son atendidos en urgencias pediátricas. Como es una evaluación de la calidad del servicio, pues usted podría a todas las personas después de que sean atendidas aplicarles una encuesta para mirar ellos cómo se sienten. Pero claro, ustedes me dirán, bueno, en una unidad tenemos diariamente 30, 40 usuarios y eso multiplíquelo por un mes y eso multiplíquelo por 6 meses o 4 meses que normalmente dura una investigación. Tenemos un gran número de personas y no podríamos aplicarle la encuesta a todas las personas que reciben el servicio. Ahí es donde entra la palabra muestra. La palabra muestra, ¿qué significa? Que tenemos que sacar un subconjunto de esa población y esa muestra debe ser representativa, es decir, debe ser un valor considerable con relación a la población.
Y ahí es que nos surge la siguiente pregunta, que es cómo delimitar esa muestra, si la vamos a tomar de manera probabilística o no probabilística, que son las otras dos palabras que tendremos que aprender más adelante. Pero hasta aquí retomemos conceptos. Población es el conjunto de todos los elementos que tienen las mismas características o esas características comunes que usted está delimitando en su investigación. Y la muestra, pues ese subconjunto que se va a tomar como punto de referencia para recolectar la información. Para definir esa muestra, usted debería responder, pues, a quién va a estudiar, qué es lo que usted va a estudiar. ¿Son personas, son cosas, son casas, son procesos, procedimientos? ¿Qué es lo que se va a observar? ¿Cuáles son las unidades de análisis a ser tenidas en cuenta en la investigación? Una vez que lo tengamos clara, que la delimitemos, conozcamos el tamaño o la cantidad total, ahí sí empezamos ese proceso que en el caso de la investigación cuantitativa viene a ser un proceso pues matemático para definir cuál será la muestra probabilística. Pero en las investigaciones que no son cuantitativas o en algunas que no tienen poblaciones tan grandes, no hacemos muestras probabilísticas, sino que por el contrario es el investigador quien establece cuáles son los criterios de selección de la población. Pero en el caso de las que sí son cuantitativas, hablamos de esta palabra clave que es representatividad de la muestra. ¿Y eso qué significa? La representatividad, al menos en la investigación cuantitativa, significa que cuando usted calcule esa muestra y cuando usted vaya a recolectar la información con esa muestra, debe tener las mismas características que tiene la población para que pueda ser generalizada. Vamos a dar un ejemplo. En Colombia o en cualquier país, cuando se van a hacer las elecciones, hacen encuestas de intención de voto, es decir, por quién quiere votar usted. En esas encuestas no tienen en cuenta la totalidad de la población, los 20, 30 millones de personas que pueden votar, sino que hacen una muestra probabilística y se aseguran de que, por ejemplo, si nosotros decimos nuestra población está compuesta en un 55% por mujeres, entonces esa muestra, aunque sea un número mucho menor, vamos a hacer un ejemplo ficticio, digamos que en Colombia 30 millones de personas pueden votar, vamos a encuestar a 1000 personas, digamos que eso fue lo que nos salió en la muestra probabilística, 1000. Yo tengo que asegurarme de que esas 1000, 55% sean mujeres. Si decimos que la población colombiana, no sé, 30% está por debajo del estrato económico 1, entonces yo debo asegurarme que 30% de las personas que yo voy a encuestar esté en el estrato 1 y así sucesivamente. A eso se refiere la palabra representatividad, a que siempre que nosotros estemos estimando el tamaño de una muestra, nos aseguremos de que sea representativa con relación a la población o que tenga las mismas características de la población. Y eso es lo que permite en la investigación cuantitativa que los resultados de una investigación se puedan generalizar, se puedan extrapolar a la totalidad de la población. Las muestras pueden ser de dos tipos: muestras probabilísticas, donde todas las unidades tienen la misma probabilidad de ser elegidas. En el ejemplo que les pongo, de Colombia y de qué personas o por quién van a votar, pues toda la población votante tiene la misma probabilidad de ser elegida. Pero sería diferente si yo les dijera, no, mire, yo quiero analizar las mujeres venezolanas y la atención que reciben en el parto cuando llegan aquí a Colombia. Ah, bueno, esa investigación es súper distinta, porque no me sirve todo el mundo. Yo estoy diciendo que solamente me sirve que sean mujeres, que sean venezolanas, que estén embarazadas y que lleguen a Colombia a solicitar atención. E incluso lo podría delimitar más, podría decir que solo las que lleguen a solicitar el parto en el hospital de la ciudad de Cúcuta. Entonces ya estoy delimitando mucho más, fuera de que lo tengo que delimitar en el tiempo, por ejemplo, decir solamente las que lleguen en el mes de abril del 2021. Entonces, como pueden ver, en esta investigación no todo el mundo puede ser elegido. Esa es la explicación de una muestra no probabilística, es decir, una investigación donde el investigador de antemano ha definido todas las características que debe tener la población o los documentos que van a ser estudiados, que van a ser tenidos en cuenta. Como pueden ver, no todo el mundo me sirve, entonces yo debo establecer como investigador pues cuáles son esos criterios que deben cumplir las personas o los objetos
que se van a analizar en la investigación. Vamos de lo más grande a lo más pequeño. Entonces, primero población, después tipo de muestra, que puede ser probabilística o no probabilística. Y luego dentro de las muestras probabilísticas y no probabilísticas tenemos unas técnicas de muestreo que serán las que vamos a discutir más adelante. Pero les quedé viendo la explicación de esas primeras 3 palabras que les presenté. Las palabras actores y corpus. Y es que, como les decía, no siempre trabajamos con una gran población, sino que a veces trabajamos con personas muy puntuales. Esta explicación va más para mis estudiantes de las ciencias sociales, que trabajan con comunidades muy específicas. En Colombia tenemos asentamientos humanos, es decir, barrios que se formaron a partir de invasiones y las personas a partir de eso pues construyeron su comunidad. Como pueden ver, si yo dijera voy a mirar el asentamiento Colinas del Tunal, ejemplo, estoy inventando algo, yo tendría que ir a buscar a ese lugar pues las personas que hicieron parte de la historia. Como pueden ver, no cualquiera me sirve, solo me sirven los vecinos de ese barrio que hayan hecho parte de la historia desde el origen y me puedan contar cómo fue ese proceso de conformación y desarrollo histórico de su barrio. En este caso yo no debería hablar de población y muestra, debería hablar de actores, porque son sujetos claves los que me van a servir para yo poder recolectar la información. Cambiemos el tema. Pongamos ahora un ejemplo donde yo quiero analizar cómo se está mostrando en la prensa, por ejemplo, digamos, los feminicidios. ¿Será que la prensa le echa la culpa a la mujer? ¿Será que la prensa dice que es por cómo estaba vestida, es por la hora, etcétera? No lo sé, lo quiero averiguar. En ese caso, ¿debería hablar de población y muestra? No, porque usted no tiene una población, tiene un corpus, un cuerpo de documentos que usted va a analizar. Volvamos entonces a los ejemplos escritos para que nos quede más claro cómo lo podemos plantear en nuestro documento. Miremos este ejemplo de un proyecto que estamos haciendo con una estudiante de comunicación sobre los vendedores de plantas medicinales y sus conocimientos ancestrales sobre esas plantas. Miren cómo nos quedaría la redacción. Los sujetos a tener en cuenta para el desarrollo de la investigación son los vendedores de plantas medicinales ubicados en la calle Sexta con Avenida Sexta de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, considerando sus conocimientos y experiencias sobre plantas medicinales. Son los sujetos clave para identificar las plantas más usadas y los conocimientos populares que se tienen sobre las mismas. Ahí tenemos entonces que no hablamos de la población porque no es una gran población, sino que son personas muy específicas, son sujetos o actores clave los que vamos a tener en cuenta para poder recolectar la información del objetivo de esta investigación, que es obtener esos conocimientos populares. Y esa sería una investigación con un muestreo no probabilístico porque no estamos aplicando la fórmula y no es tan relevante la generalización de datos, sino que nosotros como investigadores, por conveniencia, hemos establecido cuáles son los criterios. Que sean vendedores de plantas medicinales, que estén ubicados en esta zona de Cúcuta, que sería como la zona más tradicional de venta, y finalmente pues que deseen participar en la investigación. Y si por el contrario nuestra investigación es con documentos, pues vamos a hablar de corpus, que es un cuerpo de documentos que vamos a analizar. Vamos a poner ejemplos. En comunicación hacemos muchas investigaciones desde la perspectiva semiótica, lingüística, sobre discursos, fotografías, archivos. En el caso de regencia en farmacia, por ejemplo, analizamos fórmulas médicas o también el cumplimiento de la normatividad cuando se hacen investigaciones tipo auditoría para evaluar la gestión de un servicio. En este caso vamos a hablar del cuerpo de documentos que se van a tener en cuenta para la recolección de la información. Un ejemplo, cuando hacemos o revisamos los errores que se pueden presentar en las fórmulas médicas, en las recetas médicas, pueden haber errores que pueden impactar la salud de los usuarios. Entonces, miremos este ejemplo de una investigación. El cuerpo de documentos a tener en cuenta para la recolección de la información lo constituyen las fórmulas médicas que recibe el servicio farmacéutico de la clínica Minuto de Dios de la ciudad de Ipiales. Estoy inventando. Digamos que el servicio recibe 2.500 fórmulas mensuales y la investigación se va a desarrollar durante 4 meses. En este caso, como son muchos documentos, yo les recomendaría que hicieran una muestra probabilística. Con un margen de error del 5% y una confianza del 95%, tendríamos que analizar 333 fórmulas mensuales para mirar cuáles presentan errores. Entonces, como pueden ver, en el caso de los documentos, la muestra podría ser probabilística o no probabilística. Eso depende de la cantidad que estemos manejando y de la capacidad que tengan pues, los investigadores para analizar esa información.
Si tenemos acceso a fuentes como programas estadísticos donde podamos meter toda la información y depurarla, podríamos abordar la totalidad de los documentos. Pero si no tenemos acceso a esas fuentes o por el contrario no nos interesa generalizar, sino que queremos analizar algo mucho más específico como un discurso político, pues en ese caso hablaríamos de una muestra no probabilística por conveniencia, donde es el investigador quien está delimitando precisamente pues todas las características de la investigación. Para finalizar, quiero recalcar que en estos 3 videos relacionados con la población y la muestra, las fuentes y referencias de donde he tomado la información es del libro de Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista del 2006, Metodología de la Investigación, y también del Diccionario de Metodología de la Investigación de Ortiz Uribe 2003. Esto ha sido todo por ahora. Vamos entonces a continuar con el siguiente video, donde les hablaré de las técnicas de muestreo probabilísticas y las técnicas de muestreo no probabilísticas.